Decía Sócrates, la ignorancia es la madre de todos los males. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos un sistema educativo mediocre, que no responde a las necesidades ni del presente, ni mucho menos del futuro? ¿Qué pasa cuando nuestra sociedad termina por ser ignorante? Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches, yo me llamo Luis Cárdenas. Esto es Contracara y hoy hablamos de educación. Bien, entonces, ¿cómo va a aprender? Trátenos de poner un ejemplo. ¿Cómo va a aprender un niño las matemáticas en segundo de primaria que ya esté dentro del nuevo modelo educativo? No podría contestar eso. Ok. Bueno, por desgracia, muchos mexicanos tampoco podemos saber cómo contestar a múltiples preguntas. Quizá la más preocupante es la de nuestro futuro. De acuerdo con el reporte Panorama de la Educación 2022 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, o sea, la OCDE, México destina 3.6 veces menos recursos por alumno en educación primaria y 3.9 en nivel secundaria que el promedio de los países miembros. Esto quiere decir que sí, muy padre, estamos en los países ricos, pero pues a final de cuentas somos los que menos aportamos para nuestro futuro. De hecho, este reporte revela que el país, México, destinó 2.977 millones de dólares por estudiante de primaria, alrededor de 58,000 pesos, cuando el promedio es de 10,722, o sea, unos 215,000 pesos. En tanto que por alumno de secundaria se invirtieron 2.890 dólares, esto es cerca de 60,000 pesos, y la inversión promedio es de 11,400 dólares, es decir, 229,000 pesos. No somos iguales. Durante los gobiernos neoliberales se maltrató a los maestros. Ahora están ganando más. Se están entregando 11 millones de becas. 116,000 escuelas cuentan con presupuesto para su mantenimiento. Se han creado 145 universidades públicas, porque la educación no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo. Pues sí, en el discurso suena muy bonito, pero en la realidad las cosas cambian. Por ejemplo, algunos de los retos más preocupantes en la educación de nuestro país. 1. La brecha educativa entre los grupos socioeconómicos más altos y más bajos sigue siendo un desafío brutal. Esto quiere decir que si tú estudias, no necesariamente eso garantiza que vas a vivir mejor de lo que vivieron tus papás, por ejemplo. Si tú estudias y vienes de una clase económica baja, es muy difícil que puedas superar y que puedas tener una movilidad social. La calidad de la educación en algunas zonas rurales y en comunidades indígenas es aún deficiente, y para colmo hay una falta de inversión en investigación y desarrollo en el sistema educativo. Esto limita el progreso y la innovación en la educación. También hay que tomar en cuenta la corrupción, el nepotismo, que siguen siendo problemas sumamente importantes en el sector, lo que evidentemente afecta la impartición de una educación de calidad. Ah, espéreme. Y la gotita, lo que derrama el vaso, el colmo, la seguridad en algunas escuelas y universidades, que sigue siendo otra preocupación, particularmente en zonas con altos índices de violencia. Parece que cada vez es más común ver o escuchar de balaceras, de escuelas peligrosas, del riesgo de que niños puedan llegar a perder la vida frente a un enfrentamiento por una bala perdida. Por si fuera poco, hoy parece que la preocupación del gobierno es mucho más ideológica que pragmática. Me preocupa el apresuramiento con el que se está haciendo este cambio de plan de estudios, porque no es cualquier cosa, porque esto va a implicar un cambio de libros de texto, porque estamos a 2 años de que culmine este sexenio, porque ya se ha hecho esto anteriormente y este tipo de proyectos queda muchas veces en el olvido porque el nuevo gobierno no retoma lo que se hizo. Entonces hay un primer apresuramiento, hay un documento que es muy denso y hay poco realmente concreción sobre qué va a significar esto en las aulas, sobre los programas específicos en las materias y sobre cómo vamos a implementar esta nueva idea que tiene algunos puntos ambiciosos, pero otras que son muy complicadas. Desde México Evalúa
y también del TEC de Monterrey, tengo el gran gusto de poder platicar el día de hoy con Noemí Herrera. Ella es investigadora de esta iniciativa de educación con equidad y con calidad. Te aprecio mucho que estés con nosotros, Noemí. Un honor poder platicar estos minutos aquí en Contracara. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, Luis. Oye, un gusto estar aquí contigo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la situación de educación en México? Veo que hay mucha deserción, veo que es un escenario aún más preocupante después de pandemia, pero no quiere decir que antes de pandemia estuviéramos en jauja. ¿Qué ven ustedes como investigadores para el futuro de la educación y para el presente de la educación en este país? Mira, es una pregunta muy atinada y quizás muy preocupante en este 2023. Es qué va a pasar con la educación. Como bien dices, ya enfrentábamos una gran crisis a inicios de digamos, previamente de la pandemia. Traíamos problemas en transición educativa, ¿no? Había mucho abandono en media superior, que es uno de los niveles más preocupantes porque son los jóvenes que se nos van, porque prácticamente la escuela no les resulta atractiva y no sabemos digamos, al momento de que se van, se ponen en una condición de vulnerabilidad. Sobre todo, y quizás una de las cosas más preocupantes en el sistema educativo, es el nivel de aprendizajes que estaban alcanzando los jóvenes. Ya llevábamos varias evaluaciones observando que parecía que no importaba un poco los cambios o ajustes que se hicieran de política educativa, no lográbamos ver avances tanto en los aprendizajes básicos de matemáticas como de comunicación o de pensamiento científico. Con la pandemia, a raíz de que no tenemos como estas medidas, más que aquellas que enunciabas un poco al inicio, retomando estos videos que decía el presidente o que mencionó en su momento la secretaria de Educación, traíamos becas. Ese es nuestro primer instrumento de política educativa en este sexenio. Tenemos las 100 universidades que se estaban creando, pero más allá de eso, y quizás evaluando un poco su eficiencia, no vimos resultados que, digamos, nos ayudaran, por un lado, a contener a los jóvenes en la escuela, lo cual es un mensaje bastante poderoso. Imagínate que les estamos pagando, ¿no? O bueno, como gobierno les están pagando porque vayan a la escuela y aún así no hay un incentivo, no pudieron estar, no pudieron permanecer y traemos cifras digamos, de disminución en la matrícula históricas. O sea, desde que conocemos o desde que se lleva el seguimiento del sistema educativo, nunca hayamos tenido una pérdida de jóvenes, que en este caso a nivel global del sistema educativo fue más de 500,000 y preocupantemente esto fue como 366,000 estudiantes en media superior y el más grave quizás es en preescolar, que fue un poco del 13% de su matrícula, ¿no? Que es aquí donde se cayeron. Entonces imagínate, estábamos dándoles becas para que fueran a la escuela y aún así no lograron estar. La más preocupante también en este caso es que al momento en que se cierran las escuelas, que es como este espacio donde se da esta interacción pedagógica entre maestro y alumno, pues se pierde y empezaron a buscar alternativas muchas escuelas, no necesariamente desde este orden como muy nacional o institucional, ¿no? que uno esperaría o que vimos en algunos otros países. Y la primera conexión fue como, bueno, el que tenga computadora se conecta, el que tenga celular pues reciba el mensaje de WhatsApp y el que tenga redes sociales pues por ahí les damos a estar mandando la tarea y el que no, les pegamos cartulinas en las puertas de las escuelas para que vayan a apuntar. Eso al final llega y te dice, no hay que, digamos, necesitaríamos una evaluación diagnóstica para verlo, pero realmente ya con esto, ya cuando sabemos que se rompe esta estructura pedagógica, ¿no? De interacción, y sabemos que la pérdida de aprendizajes es mayúscula. Y al menos aquí, por ejemplo, desde el TEC de Monterrey, en algunas evaluaciones de aprendizaje que tomaron algunos estados, ¿no? Al momento que asumen esta responsabilidad como autoridades, sí vemos que hay una pérdida bastante preocupante, especialmente aquellos que tomaron la educación completamente a distancia en la parte de secundaria. Y la transición a media superior ahí se quebró. Déjame exámenes. Preguntarte algo, Noemí. No quiero ser políticamente incorrecto, es a lo que menos estamos aspirando, pero seamos un poco francos, o sea, la manera o la razón por la que mucha gente va a la escuela y estudia es porque, y nos lo decían las abuelitas, ¿no? Tienes que ser alguien en la vida, tienes que prepararte, tienes que llegar a poder tener una profesión y esa profesión te va a dar dinero. Y se hablaba mucho de este asunto aspiracional, de este asunto de movilidad social. Hoy, de acuerdo a lo que vamos viendo, parece que ya no hay una movilidad social, al menos por la educación en este país. No sé qué tanto se perciba, difícil quizás sea verlo a través de estudios y números fríos, pero qué tanto se perciba
esta frustración y este estancamiento. No importa que estudie, aunque estudie, de todas maneras sigo teniendo condiciones de vida pues quizá igual a las de mi familia o hasta peor del lugar de donde vengo. ¿Cómo permea esto? ¿Cómo afecta el presente y el futuro de la educación del país? Esa pregunta me encanta y justo sí tenemos números un poco retomando esta percepción que tenemos de la educación. Cuando vemos, por ejemplo, las encuestas acerca de la evaluación de los servicios, la gente sigue creyendo que la educación es muy importante. Entonces, cuando les preguntan qué tan buena es la calidad educativa en el país, te dicen que es 8 de cada 10 están súper contentos con el sistema educativo. Y justo retomando lo que dices, ¿cómo es posible que cuando estamos viendo los resultados en temas de aprendizajes, cuando nos ponemos a comparar con otras personas, resulta que no lo hacemos tan bien? ¿Qué pasa? ¿Por qué esta disonancia? Y como bien lo mencionas, tiene que ver con esta parte aspiracional. Y justo los estudios que han hecho acerca de movilidad sí nos dicen que el tema de ir a la escuela sí mejora nuestras condiciones respecto a nuestras generaciones anteriores en temas de conocimiento, de calidad de vida, que tiene que ver con temas de salud, etcétera, o sea, cosas mucho más multidimensionales. Pero este punto que mencionas acerca de cómo nos va en el mercado laboral tiene que ver mucho también, y esa es una parte de política económica, es cómo están las estructuras respondiendo. Y justo uno de los estudios que mencionas, aparte de la OCDE, menciona esta parte que, aunque tú, independientemente de que tengas estas habilidades, bueno, hicieron un mapeo de las habilidades, resultaba que había gente que estaba calificada o muy calificada para algunos puestos, pero aún así teníamos un tope en el tema de los salarios que se estaban ofreciendo. Y cuando tú vas y le preguntas, por ejemplo, a muchos líderes empresariales, como parte igual de unos estudios que estamos realizando, ellos te mencionan que no, que en realidad tiene que ver con las habilidades socioemocionales, que no es un tema de salarios. Pero digamos, todavía tenemos ahí un tope en el momento en el que decimos, si hay chicos que llegan a educación superior o educación media superior que están superando las condiciones de sus abuelos o sus padres, ¿no? Eso les da una prima mayor que la que ellos tenían, pero en el tema de seguridad, acceso a otros servicios o prestaciones es muy limitada. ¿Qué está pasando ahí? ¿Dónde son? ¿Realmente es como la parte de la demanda de habilidades de las escuelas? Por un lado, te diría que sí, es decir, cuando probamos cómo salen o cómo egresan los chicos de educación superior, vemos que hay faltas o hay deficiencias o lagunas muy grandes, pero también vemos que hay condiciones en temas de competencia económica que también están limitando y están como llevando a la baja la parte de los salarios. Entonces, ahí traemos un trade-off que todavía no logramos como resolver y que es parte de estas políticas que hemos visto que algunos estados están como arreglando, sentándose a la mesa, pero tienes muy buena idea. Esta parte de decir, no importa que pase yo 13, 15 años estudiando, si voy a ganar un salario de 7,000 pesos por una jornada de 11 horas, híjole, como que no me conviene tanto, ¿no? O sea, claro. Entonces, por eso también veíamos esta parte de la deserción de media superior, de decir, ¿qué sentido tiene estar estudiando en estas condiciones tan adversas? Si al final yo aquí en un empleo complicado, ¿no? Puedo conseguir mucho más, ¿no? Eso es parte también de los incentivos de violencia que estamos viendo en este tema de salarios. Es muy buena pregunta. Y déjame entrar, Noemí, a un asunto que hoy también está en el debate público y que preocupa mucho, porque va el gobierno más preocupado por la ideología que por la praxis. Hemos visto últimamente estas informaciones periodísticas en torno a que pues quieren obligar de alguna manera a los maestros a leer a Marx. Yo insisto que quien haya leído a Marx y entienda a Marx merece un monumento, porque Marx es súper complicado, ¿no? Y no es porque sea contra Marx, o leer a Lenin, ¿no? También, o hablar de temas que tienen que ver con pues ideologías un tanto más populistas. Hay la percepción en una parte de la opinión pública de que estamos venezolalizando o nos estamos haciendo como Cuba, o queremos meter una ideología a fuerzas en los niños, particularmente primarias y secundarias. Por otro lado, también escucho a algunos especialistas que dicen, bueno, es que no tienen la capacidad para hacerlo. A final de cuentas, esto parece más bien como una improvisación. ¿Qué ves tú desde la investigación? ¿Qué ves tú desde la academia, Noemí?
Mira, esa es una de las discusiones como más ricas que se ha tenido, si se deben de leer esos autores o no. Sí. De inicio te dirían que sí, porque esto Claro. es parte del pensamiento crítico, que es una de las habilidades transversales que se busca. El problema no es que te pongan a leerlo, el problema es que, como mencionas bien, leerlos es complicado y en realidad las clases se vuelven como una lectura de la lectura de la lectura de la lectura ideologizada de alguien, ¿no? Entonces, eso sería como el principal problema. Pero más allá de eso, yo te diría que hay una realidad mucho más cruda, más allá de lo que se dedica dentro desde los escritorios o desde las oficinas, es cómo bajas esa parte o esa directriz a una escuela primaria en la Sierra de Chiapas, por ejemplo, ¿no? Claro. Es decir, incluso parte del lenguaje que se utiliza no es como tan asequible para las personas que se encargan de dar clase o que están frente a las aulas. Entonces, aquí estamos en 2023, cuando se da esa directriz, y te puedo apostar a que podemos llegar al 2030 y eso todavía no llega a las comunidades. Y eso lo vemos ahorita, o sea, si tú vas a una escuela en donde hay zonas rurales, vas a encontrar planes de estudio todavía del 2009, por ejemplo, las escuelas rurales por ejemplo, de Guanajuato, ¿no? Traían como fichas todavía del 2009, del sexenio de Calderón, ¿no? O traen unas de 2015 todavía de Peña, o sea, imagínate como el rezago que trae o esta parte de delay para que bajen esas directrices. Entonces, por esa parte te diría, mira, no hay que preocuparnos, realmente en lo que es paja y llega y se implementa y todo, van a pasar un montón de años. Más bien aquí la parte preocupante, y creo que deberíamos de estar retomando dentro del debate, es si estas metas realmente, o sea, digamos, estos son contenidos y no estamos discutiendo las metas hacia lo que deberíamos de apostar en la educación. Por ejemplo, ahorita dices, ¿cómo puede ser la escuela realmente significativa para que podamos transitar al mercado laboral o mejorar nuestras condiciones? Pues estaríamos pensando en una escuela que apueste por aprendizajes para toda la vida. ¿Qué quiere decir que sean aprendizajes para toda la vida? Que estamos pensando en contenidos que sean centrales, necesarios, reutilizables, ¿no? No necesariamente que vayan a un sector específico o a una actividad, que eso es parte de lo que luego las universidades apuestan, ¿no? Creemos nuevas carreras. Pues no, nuestras habilidades duran 5 años en promedio en el mercado. Entonces, realmente lo que tendríamos que estar apostando es cómo estamos discutiendo esos contenidos desde las habilidades básicas, que son lectoescritura, matemáticas, pensamiento científico, que ahí cómo lo instrumentamos y cómo apoyamos a los docentes para que esa parte se pueda mejorar dentro del aula. Y eso lo hemos visto en algunos casos en que les preguntas al maestro, oiga, ¿cómo le explicas, por ejemplo, el teorema de Pitágoras a un estudiante? Claro. Entonces, o sea, vas a la escuela y te dicen hay que hacer fórmulas, ¿no? Y hay que copiarlo y demás. Cuando no, realmente tienes que acercar el aprendizaje como, mira, a veces escalera, entonces vamos a ver que esta distancia, hay que comprobar que ¿no? Como la pendiente es lo mismo que la suma. Y ahí te van poniendo algunas actividades, pero eso, híjole, eso nos falta un montón en la parte de profesionalizar. Y ahorita que veíamos, por ejemplo, un video del presidente que mencionabas cuando se apoyaba hoy más que nunca a la parte de los docentes, justo ves la parte de capacitación, fortaleza y demás, que eso es lo que deberíamos estar exigiendo incluso desde la parte social, y no hay nada de eso, ¿no? Eso está abandonado. Y cuando dices justo esta parte de, bueno, traemos esta inversión en salarios, cualquiera te podría decir como, pero mira, si lo vemos como presupuesto nacional, México le invierte un montón en educación. Sí, pero cuando lo desagregas, te das cuenta que se van a salarios. Y si le desagregas tantito, te das cuenta que van a salarios de administrativos, cosas o préstamos, ¿no? Sí, claro. Cosas muy complicadas. Entonces, creo que esta parte, más allá de que nos preocupara si estamos como retomando esta parte de ideología, creo que no vería esta parte del riesgo porque no es como tan adaptable para las comunidades dentro de estas inercias del sistema educativo, que digamos puede ser malo para muchas políticas educativas, pero en este caso incluso podría ser como la ventaja, ¿no? Te lo diría de este lado. Y la segunda es que incluso eso existe ya en muchas universidades, también hay que decirlo. Yo vengo, por ejemplo, de una carrera donde se ponían a leer a Marx como Biblia y aún así, si apostamos justo como una habilidad que se da desde la interacción de básico, que es la parte del pensamiento crítico, creo que puedes como mucho ayudar a disuadir, ¿no? A disentir esta parte. Entonces, creo que esa sería como la parte menos preocupante. Lo que me preocuparía más es que estas cosas que están saliendo como planes de estudio son realmente incomprensibles para los maestros y además de incomprensibles sean poco operables dentro de las condiciones de las aulas. Híjole, esa es como la gran parte, porque si ya traemos problemas de aprendizaje, ¿qué vamos a esperar en las siguientes evaluaciones, ¿no? Cuando nos podamos medir. Pero hablando, ahora sí que hablando de la hipotenusa, ¿qué pasa con el asunto de la evaluación? Porque en México tenemos un grave problema con la evaluación y sé que en el mundo también hay avances en torno a cómo se evalúa tanto a los estudiantes como a los maestros. No, entiendo que no se trata de una evaluación
le gusta mucho decir a los maestros punitiva, pero sí deberíamos de buscar, pues no sé, alguna manera de al menos saber en dónde estamos parados. No sé si en México más bien le estamos apostando a que, ay, no evaluemos porque pues eso es neoliberal. ¿Qué ves ahí? ¿Cómo tenemos una referencia para saber en dónde estamos parados, hacia dónde vamos, si lo estamos haciendo bien o mal? Sí, esa me parece como justo la parte tramposa, ¿no? De, bueno, Sí. ¿cómo vamos a saber que vamos mal? Pues no evaluemos, ¿no? Esa Claro. parte. Creo que tiene que ver mucho con la cultura en cómo se ha tomado la evaluación. Justo mencionabas ahorita bien esta parte de se ha tomado como una evaluación punitiva, porque justo cuando salen resultados, la noticia es como los niños reprobados, ¿no? En México, o los maestros no saben, o sea, creo que tiene que ver más con esta parte más formativa y decir, ok, de estas áreas del conocimiento, ¿en dónde tenemos que fortalecer? O sea, reconocer qué es lo que sí sabemos, ¿no? Qué es lo que sí se ha avanzado, cuáles son las que todavía nos siguen, o sea, por ejemplo, en matemáticas me acuerdo mucho que es la parte de coordenadas, ¿no? No sabemos ubicarnos en mapas, o sea, como seguir una coordenada, leerla nos cuesta mucho trabajo y decimos, ahora queremos programar, ¿no? Con Claro. esta parte, híjole. Es decir, cómo utilizamos esta evaluación para que de ahí podamos tener acciones o políticas como se van a este curso, ¿no? Doy estos materiales de refuerzo o doy estas actividades a un tutor o algo así con los chicos que puedan hacerlo. Eso sería como la parte de utilizar la evidencia. Eso creo que ha costado mucho trabajo bajarlo, creo que es como esta parte, cómo se ha tomado la forma de la evaluación. Y ahorita lo que hemos visto es, por ejemplo, tenemos de las planeas que se habían dejado de aplicar por la parte de la pandemia, se empezaron a aplicar desde el año pasado algunas, pero no se han publicado los resultados. Ya. Entonces, lo que sabemos es que se están manejando de manera, pues, un tanto discrecional, se están bajando primero a los estados y de ahí de los estados están como manteniendo resultados y demás, pero no los hacen públicos. Una evaluación que se hizo también, que levantaron, que no traía, digamos, estos criterios de robustez para hacer como esa evaluación, solo se le manejó de manera muy discreta, solo fueron algunas escuelas, los resultados estuvieron ahí como muy cerrados y no se hicieron públicos, lo cual incluso es una falta, ¿no? Administrativa porque hay recursos públicos. Y otras cosas que hemos visto también y que hemos estado incluso también apoyando desde la iniciativa es estas evaluaciones que se han hecho igual de aprendizajes desde los estados. Entonces, como en esta parte de directriz, ellos hacen alguna evaluación para aprendizajes y lo que hemos visto es, pues sí están saliendo problemas, especialmente te digo de los jóvenes que vienen de la parte, o sea, de toda una educación, por ejemplo, en secundaria en línea, pero una forma muy positiva de usarla, que es lo que hemos estado viendo, es como, bueno, ok, eso es la realidad que traemos, ahora qué hacemos, ¿no? Y hemos visto que está en la capacitación para docentes, están las tutorías para estudiantes, hay becas, hay proyectos, hay talleres, hay vinculación. Entonces ahí sí se destacan como algunos estados como Querétaro, Nuevo León, ¿no? Guanajuato, que han estado haciendo mucho esta parte de muy interna, ya o menos la responsabilidad, ¿no? Antes de abandono. Nos gustaría que fuera todo el país, pero vaya, no, sí estamos como en deuda. Y tampoco tenemos presupuesto, por cierto. Ahorita que mencionabas eso, le quitaron el presupuesto desde 2019, me parece, a esta área de evaluación. Oye, dime algo. Escucho esto y te lo pregunto para finalizar. Muchos padres de familia nos están escuchando, nos están viendo en este momento. Y a lo mejor es esta nostalgia del pasado, cosas por el estilo, pero lo he escuchado sistemáticamente. Dicen, es que antes como que educaban mejor, como que antes yo me acuerdo que en la primaria ya me sabía bien las tablas, ahora como que ya no se las saben, como que me sabía más ciertos datos, ahora como que no se los saben, como que hay un problema de comprensión de texto, como que hay un problema de comprensión matemática. ¿Se siente esto y hacia dónde vamos si continuamos de esta manera? Si continuamos teniendo una sociedad a la que le cuesta trabajo leer un texto o hacer una operación aritmética sencilla para resolver algún problema. ¿Hacia dónde vamos, Noemí? Mira, justo creo que también tiene que ver con en muchos talleres, muchos maestros lo han mencionado, que se ha vuelto un desafío mayúsculo, el tema de cómo mantienes la atención de una niña o de un niño cuando tienes 100 estímulos al mismo tiempo. O sea, tienes el teléfono, tienes la computadora, la televisión, el TikTok, todo ese tipo de cosas. Parte de esto y lo que se ha hecho en otros países justo como una reacción a estos medios es justo cambiar un poco las estructuras pedagógicas. Es verdad, antes éramos mucho más verticales, todavía me tocó, ¿no? Una estructura muy vertical, ibas a la escuela, ¿no? Ponías atención y demás, pero esto resulta que dentro de estas nuevas generaciones
ya no es efectivo, ¿no? O sea, incluso aunque tratáramos de mantener estos esquemas, tampoco tendríamos estos resultados, digamos, en temas de que mejoró aprendizaje, aprendió algo. Entonces, parte de esto tiene que ver mucho con el trabajo dentro del aula, en cómo integras el uso de, por ejemplo, de tecnologías para que puedan estar estimulando el aprendizaje, o puedas competir contra esta parte de, digamos, de estos... estas reacciones que traes, ¿no? O sea, estos distractores que traes como en el fondo. Y de nuevo, creo que casi toda la política educativa siempre termina apuntando al trabajo y acompañamiento que se tiene que hacer con los docentes. Es decir, justo parte de lo que ellos aprendieron dentro de su formación ya no está siendo como actualizado, entonces como ahí tienes que, como política de Estado, tendríamos que entrar y estar haciendo este seguimiento y esta actualización, pero no lo tenemos. Digamos, esa es como la gran falta y la gran ausencia que hemos tenido, al menos en estos 10 años de política educativa, en que no se ha tratado como el tema ya con seriedad, de decir, bueno, ok, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuáles son las nuevas actividades que tendríamos que estar metiendo dentro del aula? Y como lo puedes ver, por ejemplo, como dices, esta parte de cómo se enseñaba antes, una cosa que nos deberíamos de preguntar es si estos nuevos, por ejemplo, planes de estudio realmente responden a los aprendizajes que estaríamos esperando en el siglo XXI. Y no los vemos, ¿no? Te aprecio muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en Contracara. Y solamente para cerrar e insistiendo un poco en las personas que nos están viendo, las familias que nos están viendo en estos momentos, ¿qué les dirías como una recomendación a padres de familia? ¿Qué les dirías frente a esta preocupación que a veces hay de lo que te comentaba hace un momento, ¿no? De que sienten que la educación ya no es lo que era, de que las cosas son más difíciles y bueno, del futuro que les depara? Mira, justo la apuesta yo te diría, ante esta ausencia de habilidades y de acciones dentro de las escuelas, al menos en las escuelas públicas, yo sí apostaría por las estrategias remediales. Es decir, a veces parece como un costo mayor, pero incluso dentro de la misma gestión o participación dentro de las escuelas se puede pedir esa parte, ¿no? Que son las horas a contramuro y demás. Y eso implica también a veces como padre de familia también tener mucha más participación dentro de la escuela, que es algo que no hemos visto en estos últimos años, ¿no? Cuando decíamos, bueno, y si van más tiempo después de clases y si van en fines de semanas, los padres y las madres de familia decían que no por el tema de trabajo. Entonces, justo ahí es el tema de, bueno, las estrategias remediales son lo único que ahorita nos pueden estar ayudando porque son muy puntuales y eso es lo que deberíamos de impulsar y también entender que son parte de los sacrificios que tenemos que poner como padres de familia, ¿no? En esta parte. Porque como lo dices, la educación son de los chicos y es su futuro lo que se está jugando. Si no actuamos ahorita, los estamos condenando, no, definitivamente. Te aprecio muchísimo. Gracias. Es Noemí Herrera, investigadora de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad. De verdad, muchas gracias. Es del TEC de Monterrey, de México Evalúa. Te mando un abrazo, Noemí. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo. Muchísimas gracias. Vámonos a una pausa. Al regresar, vamos a platicar también del futuro. Porque, ¿qué viene con las carreras del futuro? ¿A poco no le ha pasado que su hijo o su hija le dice que quiere ser gamer? Regreso y platicamos del tema. Esto se llama Contracara y yo, Luis Cárdenas. Seguimos con más. Seguimos aquí en Contracara. El día de hoy hemos dedicado este programa para platicar sobre la educación en México, la educación en el mundo. Ya hemos hablado de todo lo que representa el reto de la educación en este país, las grandes carencias que tenemos como mexicanos y hacia dónde vamos. Eso es lo que quisiera que tuviéramos por un momento la atención, el hacia dónde vamos, qué viene, cuáles son los retos en el futuro. Para mí es un gran gusto poder platicar con Ricardo Calderón. Él es CEO de Outliers Consulting. Bill, gracias, Ricardo, por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Luis. Todo muy bien. Muy contento por esta invitación y por la apertura a este tipo de foros y evidentemente por estar contigo top de la industria que te he podido seguir. No, hombre, muchísimas gracias. Oye, dinos algo, ¿qué hacen ustedes particularmente? ¿Qué haces en Outliers Consulting? ¿Cuál es el reto que tienen en materia educativa, por ejemplo? Sí, bueno, nosotros nos dedicamos, somos una empresa mexicana, ya con sedes en América Latina, en diversos países en América Latina, como Colombia, en Chile, en Estados Unidos y Canadá.
próximamente España, y implementamos nosotros soluciones o plataformas tecnológicas muy enfocadas hacia el sector financiero, plataformas financieras, y también para el tema del Customer Experience, la parte de todo el proceso de ventas. Esas tecnologías las hemos implementado en diferentes sectores, tanto en la industria de telecomunicaciones, bancarios, aseguradoras, consumos y hasta empresas de retail, para poder acelerar sus procesos comerciales, acelerar sus procesos de venta y sobre todo poder medir, analizar la satisfacción del cliente y poder mejorar sus productos. Este tema que me preguntaba sobre qué hacer sobre la educación y cómo formar ingenieros nos surgió hace mucho tiempo en Outliers el proyecto de cómo transformar este proceso tecnológico a través de la comunidad, a través de la sociedad. Hoy en la India se representa un país que genera muchos ingenieros y que le da cobertura sobre todo a la parte de Estados Unidos y Canadá y gran parte de Europa en temas de tecnología, y decidimos nosotros incursionar en ese modelo para desarrollar ingenieros que pudieran ofertar esas plataformas, esa tecnología hacia la propia América Latina, e inclusive con el espíritu de desarrollar nuestra propia tecnología, ¿no? Hoy el avance muchas veces de Latinoamérica se ve un poco en retroceso, porque la tecnología tarda hasta 10, 15 años en poderse implementar en América Latina, ¿no? Claro. Entonces nosotros hemos buscado desarrollar estos ingenieros para poder acelerar este proceso. Ya. Oye, dime un poco de este tema. ¿Qué tanto sigue siendo tan lento, o sea, en América Latina? Porque yo lo veo en un mundo tan globalizado y en donde todo está interconectado, en donde hay avances de redes y que se da en estos sistemas pues, de manera automática. ¿Sigue siendo un atraso de ese tamaño? O sea que, no sé, de repente surgen nuevas aplicaciones, nuevos modos de cobro, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, y tardan mucho en llegar acá. ¿Cómo ves ese atraso en América Latina con respecto al mundo en esta época en donde, insisto, pues estamos súper conectados? Sí, sin duda. Aunque ha acelerado el ingreso a la tecnología, las plataformas, que inclusive ya en provincias de la Ciudad de México pueden tener acceso, ¿no?, a un teléfono, algún adolescente, inclusive interconectarse ya, sigue habiendo limitaciones para poder integrar la tecnología. Sobre todo, hay un tema que es principal, es el costo de implementaciones de tecnologías para las diversas industrias. Y luego una gran barrera que tenemos nosotros en Latinoamérica, que sigue siendo un poco el lenguaje, el idioma, poder adaptarlos. Muchas soluciones surgen en Alemania, surgen en otros países dentro de Europa, algunos en Estados Unidos, ¿no? Y es el tema de conectarlos a veces resulta un poco complicado el poder adoptarlos. Sobre todo esto ya deriva un poquito de la cultura latino. Nosotros hemos visto cómo desarrollar negocios en Norteamérica con Latinoamérica es muy diferente. Aquí nosotros en Latinoamérica nos gusta sentirnos apapachados, sentirnos mostrar esa calidez humana. Y evidentemente manejar la tecnología en nuestro lenguaje es a veces muy importante y lo valoramos mucho. Creo que todo eso influye mucho en que se pueda adoptar la tecnología también de manera rápida y eficaz en Latinoamérica. No es una barrera completa, sin embargo sí provoca un pequeño retroceso. Oye, a ver, en este asunto me llama la atención la vocación que hay entre los chavos, ¿no? ¿Qué es lo que quieren los estudiantes mexicanos? O sea, ¿hacia dónde van y cómo se puede llegar a canalizar este asunto? O sea, veo que de pronto estás en una casa y llega el chavo y te dice, oye, yo quiero ser gamer, ¿no? No, hombre, ¿cómo crees? Estás loco. ¿Cómo vas a ponerte a jugar videojuegos y vivir de eso? ¿O cómo vas a poderte a desarrollar videojuegos y vivir de eso? Y no nos damos cuenta en un país tan conservador, en un país todavía tan a la vieja usanza como México, de que muchas de estas cosas no son el futuro, son el presente. ¿Cómo lo han visto en Outliers? ¿Cómo ven este tema? Sí, acabas de dar un punto bien importante, porque inclusive hay una cifra que la misma Unitec aquí en México publicó, en donde el 42% de los estudiantes entre los primeros 2 semestres de su carrera universitaria deserta, ¿no? Abandona porque no entraron en convicción. Y esto sucede mucho. Si platicando ya con los jóvenes, muchas veces estudian por presión de sus padres, por presión social, porque así lo dictaminó un estado,
un informe financiero que era la tendencia del mercado y se dedican a estudiar cosas que no eran relevantes por ellos. Y entonces lo que hace es cohibir ese desarrollo de talentos y ese ingenio mexicano que podría existir como un tema de un gamer, ¿no? ¿Cómo vas a dedicarte a un gamer? Pero ahí inclusive la industria, las futuras carreras, las carreras del futuro, mejor dicho, está incluida el desarrollo de videojuegos. Vamos a generar un conflicto familiar. Ok. La culpa, señora, señor que me está viendo, es de don Ricardo Calderón. Váyanse contra él. Sí, así es. Escríbanle, ¿cuál es tu Twitter? ¿Tienes Twitter? Sí, ¿Cuál es? R Calderón, Okay. R Calderón TV. Escríbanle, recuérdenle de cosas, pero a él. A mí no me digan nada, por favor. ¿Cómo diablos vives de jugar videojuegos? Exacto. Muchacho que nos estás viendo, obliga a tus papás a ver esto que va a responder Ricardo. No, bueno, hay muchas formas de vivir desarrollando videojuegos. Hace poco me tocó una experiencia en el Tecnológico de Monterrey, viendo cómo inclusive aprender historia a través de la realidad virtual y esto inclusive implementando ciertos videojuegos. Entonces, hay un sector en donde desarrollar los videojuegos también es generar alguna interacción comercial. Tenía un cliente hace poco que me pedía el desarrollo también de un tipo videojuego mezclado con realidad virtual para poder comercializar sus productos de cualquier persona, logrando navegar desde su casa por toda la tienda, logrando obtener todos los beneficios o descuentos que lo podrías hacer de manera presencial. Hay muchas formas en que inclusive hoy podrías hacer negocio de una manera divertida a través de videojuegos. Hoy lo hemos solamente esquematizado a que un tema de diversión y un tema de paravagos, ¿no? Hoy no, eso también implica ya una transformación inclusive a la forma de comercializar ya con la industria. Y es un cambio de paradigma en la educación, ¿no? O sea, cambia todo, absolutamente todo lo que entendíamos hace 20 años, hace 30 años, me siento tan viejo, con respecto a la educación, a la memorización, a la escuela de antes. Pero yo insisto en este tema, ¿cómo entras a la familia? ¿Cómo entras a cambiar, fíjese nada más lo chavorruco que me voy a escuchar, a cambiarte el chip de que es otro tema, de que tienes que entender que si el chavo quiere estudiar arte digital, más bien habría que impulsarlo. Que si quiere entrarle a temas de inteligencia artificial, más bien habría que impulsarlo. En un país en donde también hay las carencias como México, Ricardo. Es un gran reto. Correcto, sí, es un tema muy interesante. Yo creo que inclusive tomando la historia, ¿no? La propia revolución industrial nos llevó a una gran transformación que duró durante más de 150 años esa revolución industrial y que cambió la forma de hacer negocio, ¿no? Un tema de agricultura y comercio, a industrializarlo y hacerlo totalmente urbanizado. Ahora estamos viendo una época muy parecida, sobre todo que ahora es muy acelerada. La diferencia es que ahora es muy acelerado este crecimiento. Creo que hoy esa forma de poder sensibilizar a la familia, incluyéndolos en la tecnología, dejándolos ser partícipes. Esa pandemia nos ha dejado muchos aprendizajes. He visto cómo la gente, inclusive de la tercera edad, puede interactuar con sus nietos o con familiares mucho más jóvenes a través de la tecnología. Y creo que eso ha ayudado a romper un poquito esos paradigmas y saber los alcances que podemos llegar. A ver, te detengo ahí en un momento porque lo que dijiste de la revolución industrial creo que es un ejemplo maravilloso. No habíamos vivido desde el siglo XIX un cambio tan radical como este. De acuerdo a muchos expertos, no es algo que a mí se me haya ocurrido. En aquella revolución industrial surgieron aquellos llamados luditas, los que tenían terror del cambio. Algunos obreros llegaban y destruían las máquinas y con toda razón les estaban quitando la chamba y les quitaron mucha chamba. Al final el invento de la máquina de vapor y todas estas automatizaciones tuvieron que cambiar la manera como se desarrollaba la humanidad y los trabajos. Hoy no está pasando algo similar. Yo veo las investigaciones que está haciendo Google, Uber, por ejemplo, también en automóviles que se manejan solos. Y dices, oye, ¿y qué va a pasar con los choferes? ¿Qué va a pasar con la gente que está ahí? Amazon, pues tiene, ¿qué? 40, 50% de su personal son robots. El mentado robot amarillo que va por las cosas y las empaqueta y todo. De pronto escucho a algunos radicales y dicen, no, y de hecho tiene 50% porque quiere tener 50% de humanos, pero podría no tener casi ninguno. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿cuál es el futuro?
Correcto. O sea, ¿cómo entras al futuro con esto? Es una época totalmente disruptiva, Sí. justo como sucedió en aquel entonces. Sí, digo, y podríamos entrar Sí. en un tema muy polémico, que ha sido durante muchos años entre historiadores y economistas sobre el tema, el impacto de la revolución industrial, que hoy sucede mucho con este tema de la tecnología. Sí, sin duda hubo se rompió un paradigma en donde era un trabajo muy manual y luego industrializarlo, y hoy sucede lo mismo, algo que ya ahora lo estamos automatizando inclusive a través de robots o inteligencia artificial o desarrollo de software. Sin embargo, todavía está el desarrollo de complementar las capacidades tecnológicas. Y un ejemplo es como Uber. Uber o el mismo Waze, mejor dicho, si tú quieres trasladarte a algún lugar, hace 10 años podías irte con un taxi y decir, someterte a la experiencia del taxista para decirte por dónde había tráfico, cómo poderte desplazar. Y si él era muy bueno, lastimaba, pero si él se equivocaba, hasta terminabas enojándote con él. Hoy hay una herramienta que lo complementa, que es Waze, que le puede decir ubicar el tráfico. Sin embargo, tampoco lo elimina al 100% el conductor. Claro, porque sigue manejando. Porque el Waze no te dice, oye, esa es una zona roja, no ingresas a este callejón. Sigue existiendo todavía como la participación humana. Y yo creo que esa es la parte del paradigma que tenemos que romper para la inclusión de todas las ¿Te tecnologías. acuerdas la guía Roji? A ver, por ejemplo, en el caso de Waze. ¿Te acuerdas la guía Roji? Sí, recuerdo. O sea, hoy no quiero saber a alguien, y odio escucharme tan viejo porque no soy así como de que otrora tiempos fueron mejores, pero pon a un chavo de menos de 30 que no estudie geografía a leer la guía Roji, ¿no? O sea, ¿de dónde? Y se va perdiendo, no sé si esta chispa humana. O sea, ahí, ¿cómo ven el futuro ustedes? O sea, ¿qué le dices a estos padres de familia también hoy que estamos tan preocupados con la educación, cuando a lo mejor pues ya no tiene mucho sentido lo que estás estudiando? Está muy cañón, o sea, Sí. el cambio es radical y es frustrante también. Sí, sí es frustrante, pero un tema es, yo creo que sí es importante confiar. Eso pareciera algo muy básico en la sociedad y que es muy vano decirlo, pero yo creo que la confianza en sí mismo es bien importante. Confiar en nuestro país, en el desarrollo de talentos es bien importante. Eso va a dar pauta al desarrollo de nuevos, de este progreso. Yo creo que también el tema de una generación de una identidad es importante, ¿no? El creer en tu propio país. Y yo creo que eso es lo primero, es a transmitirle esa confianza. Yo soy padre de familia y es lo que yo inculco a mi hija, es creer en sus habilidades, en poder promoverla, ayudar a desarrollar. Además que hoy existen muchas plataformas. Hoy mi propia hija de 14 años tiene acceso a tecnología, donde hoy ella puede ya diseñar hasta casas, empezar a gestionar negocios, ver rendimientos, ¿no? Y yo creo que hoy ya es mucho más fácil poder identificar cómo canalizar tus habilidades. Vamos a seguir con la bronca familiar. ¿Cuánto gana un diseñador de juegos o un gamer? Okay. Que es distinto, ¿eh? Un gamer es el que anda jugando y el diseñador de juegos ya es otra cosa. Sí, claro, ¿no? Una prox. Ojo de buen cubero, hombre. Va a hacer que mucha gente sí me escriba sobre. Fíjenlo, que se vean contra Ricardo, ¿no? Pues él dijo. No, bueno, yo creo que eso va en función, sí es como en todos lados, con base a la experiencia, a lo que pueda aportar el ingenio, ¿no? de cada diseñador de videojuegos. Pero yo creo que con un buen proyecto consolidado podríamos estar hablando, inclusive ya dolarizados, en ingresos de 100 a 150 mil dólares anuales. Yo creo que eso es... 100 o 150 sí, mil dólares esos son ingresos que alguien ya con una muy buena experiencia, desarrollo, con inclusive aportaciones al mercado pudiera llegar a tener. No es algo fácil. Déjame mexicanizarlo, que es 2 millones de pesos al año. Sí, exactamente. Unos 160 mil pesos, 170 mil pesos al mes. Aproximadamente. Alguien de muy buen nivel es lo que está en la industria. Y bueno, sé que la gente que me escucha estará avalando lo que estoy... Y no estás hablando del dueño de la empresa de videojuegos. No. Estás hablando del cuate que va y programa. Del desarrollo del talento, la gente que tiene el talento, ¿no? Los inversionistas, los que pueden ser dueños, hacen ese nivel de inversión sobre este tipo de talentos. Por ejemplo, veía esta carrera tan rara llamada arte digital. Y no sé, tuve la oportunidad de jugar. Yo la última vez que jugué era Mario Bros, ¿no? Entonces te imaginarás el tamaño de sorpresa que me dio cuando se me ocurre jugar este videojuego que es de se me fue el nombre, es habla de Alejandría, están en esta parte de Egipto, cuando Alejandría era prácticamente el Nueva York de la antigüedad. Y me impactaba
cómo el cuate avanzaba y se iban haciendo los árboles casi en tiempo real y eran un detalle brutal de las mentadas piedras, del caballo, de las armas. ¿Qué es eso? O sea, hay gente que está diseñando eso, hay gente que está diseñando el arma, que está diseñando el brillo del sol sobre el pasto. O sea, es impresionante. Sí, es impresionante ya todo lo que se ha logrado con ese desarrollo de tecnología. Y hablas del arte digital, pero inclusive todo lo que puede converger en esa situación, ¿no? O sea, los diversos tipos de áreas que pueden estar inmersas en el desarrollo de una aplicación de este nivel. O sea, y para todo eso, obviamente se estudia de otra manera ahora, Ricardo. O sea, porque pues antes era ir a la universidad. Es que cambió todo de manera muy radical. Ahora los veo súper autodidactas, de una manera en donde estudias a través de redes sociales como Discord, que ya son las últimas, en donde tienes interacción inmediata. ¿Cómo ha cambiado eso en la juventud? Sí, ha cambiado ya mucho. Yo creo que también el tema de las redes sociales, el cómo se hacen este tipo de comunidades, ha hecho estos grandes cambios. Hace poco veía cómo aplicaban un examen en una universidad, en donde, oye, está el conflicto bélico ahora en Ucrania y Rusia, y tomando en cuenta la historia y lo que hemos repasado sobre otros tratados en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, ¿cómo resolverías ese conflicto, ¿no? Entonces, hoy el tipo de formación no es como tal vez a ti y a mí, porque somos de la misma generación. Sí, pues sí. Somos generación 83. Nos tocaba, sí, ¿no? un tema de un examen con sí, claro, respuestas y tal vez es selección múltiple. Aquí no, aquí es cómo generas tú un postulado y es algo mucho más dinámico. Oye, para cerrar, ¿cómo pueden ayudar ustedes? O sea, que hablando a mucha gente que te está escuchando en estos momentos, que te está viendo en estos momentos, que ya generaste una división familiar. Ok, ahora ¿cómo pueden apoyar? Nosotros, o sea, ¿qué hacen ustedes? Nosotros desarrollamos a través de un programa interno que se llama Outliers Performance School, en donde ayudamos a desarrollar ingenieros. Es como una incubadora de ingeniería. Órale. Que dura cerca de 18 meses, en donde también converge un centro de excelencia que está de acuerdo a cada industria bancaria, telecomunicaciones, alimentos, retail. Vamos viendo mejores prácticas en los diversos procesos de negocio. Ahí incursionamos a los ingenieros y llevan un proceso tipo maestría de 18 meses donde los logramos especializar y entregarlos a la industria. ¿Estás buscando talento? Estoy buscando talento. Eso es algo, inclusive una carrera del futuro, es esa misma de recursos humanos que pareciera que es obsoleta. No, es una carrera del futuro porque cazar talentos no es fácil. El headhunter se convierte también en una gran carrera. Y además orgullosos nosotros de haber ya entregado ingenieros a la industria, no solamente para nuestra empresa, sino para el... ¿Cómo puede aplicar un ingeniero con ustedes? ¿Tiene que ser ingeniero ya? Sí. Bueno, yo soy además politécnico. Yo soy ingeniero... Politécnico, del poli, burro de los polis. Sí son los burros, ¿no? ¿Poli? Sí. O sea, no, sí es la mascota, son los burros. Sí, dije, no, ya aquí metió la pata. Sí. Se están riendo aquí. Ok, a ver, pero ¿tienes que ya haberte titulado o no? No necesariamente. Ajá. Nosotros, de hecho, yo tuve una participación con el Politécnico en la escuela donde yo me forjé eso. ¿De dónde estuviste? En Acime, Culhuacán. Órale. ¿No? Ajá. Sí, y me tomó, inclusive cuando hice la toma de protesta como ingeniero, pues yo protesto ayudar a mi comunidad y desarrollar mi comunidad. Entonces me lo tomé muy en serio. Porque trabajé en el sector privado, esto me lo tomé muy en serio y he ido a las escuelas, inclusive a reclutar a los propios ingenieros, a las mejores generaciones. Irlas a reclutar desde el 2017 a la fecha. No necesitan estar titulados, los ayudo inclusive un poco antes de que ya concluyan la escuela para que vayan forjando ya su futuro. Es lamentable a veces que uno a esas alturas, no solamente del Politécnico, es UNAM, UAM, inclusive de universidades privadas, te encuentras a muchas personas que no van a terminar de estudiar y todavía no saben en qué campo dirigirse, en qué campo van a ejercer su profesión, están un poco perdidos. Nosotros les ayudamos con este programa de Performance School a poder orientarlos y a seguir desarrollando. Entonces, que sean ingenieros, o sea, de entrada, o que estén estudiando ingeniería y que estén orientados ¿a qué? Bueno, fíjate que ese es otro tema, perdóname. A todo el mundo les digo en el trabajo ingenieros, porque ingeniero es aquel que aplica el ingenio. Sí, claro, de ahí viene la palabra. Todos somos ingenieros en el trabajo, pero no necesariamente son ingenieros. Yo recluto contadores, inclusive de todo tipo de carreras, porque al final como nosotros implementamos procesos de negocio,
lo que nos interesa es abarcar todas las industrias de todos los perfiles, no solamente un tema tecnológico. Sí, basado con una plataforma tecnológica y cómo promover a desarrollar esos procesos en cada industria. Más información ahí en tu página, ¿no? Por favor, Luis, sí, exactamente en mi página, outliersconsulting.com. Ahí tenemos toda la información y cómo poder ayudar a desarrollar esta comunidad. Porque, a ver, esto es lo que falta mucho y aquí en Contracara hablamos muy frecuentemente, lo acabamos de hacer antes de la pausa. Sí, hay un tema político importante, hay una ausencia del gobierno, hay muchas cosas, pero también hay que ver cómo salimos adelante nosotros. Hay que aprender a ir a pescar, no siempre esperar a que nos den de comer, hay que aprender cómo rascarnos. Ricardo Calderón, mil gracias. Muchas gracias, Luis. Y nada más para cerrar, eso que acabas de comentar es bien importante. Aprender a pescar es bien importante. Sí. Creo que ese tema en la familia, ya que provocamos esa división, sí es importante los valores que se inculcan en la familia. Claro. Yo creo que también es importante esos apoyos gubernamentales para el desarrollo de plataformas, pero también una invitación hacia toda la comunidad, hacia todo el sector privado, para que ellos puedan hacer ese tipo de inversiones y desarrollar a nuestro talento mexicano. Es un orgullo sentir cuando alguien de nuestra gente se va a otras empresas y poder desarrollar más tecnología. Eres de Júpiter, hombre, eres así, marciano, eso que estás haciendo. Pues hay que invertirle, hay que desarrollar talento. No, pues es que es una super inversión. Sí. O sea, ahorita le metes y a ver qué te dices. ¡Ay, es a fondo perdido! ¡No, hombre! No, hay un eso retorno. Se te reditúa cañón. Hay un retorno. ¿Sí? Y es una invitación a grandes empresas que a hacerlo. Me tocó una fuga hace poco de un talento a una empresa americana, bueno, de Estados Unidos. Se lo llevan muchas empresas. Se lo llevaron, pero ahora es nuestra propia gente que viene de Oaxaca, Guerrero, Puebla, que la hemos desarrollado y orgullosamente es de Outliers. Entonces creo que esa invitación al sector privado también es muy importante que nos lo podamos llevar. Gracias. Es Ricardo Calderón. Gracias por estar aquí con nosotros. Y sobre todo, gracias a usted por acompañarnos. Bonita noche, descanse, nos vemos próximamente, nos vemos ya sabe dónde, ya sabe cuándo. Bye bye.